Muy buenas noches, tengan todos, reciban un caluroso y cordial saludo, complacidos de estar nuevamente con ustedes. Soy el doctor Jesús Marcano, soy el director académico de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo nuestro equipo y de nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinion Medical System de Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado esta noche para compartir el presente webinar. En Centrus somos un equipo pedagógico multidisciplinario y estamos enfocados en difundir y fortalecer las buenas prácticas en el área del ultrasonido. Es por eso que periódicamente estamos llevando a ustedes esta serie de conferencias dictadas por especialistas en el área del ultrasonido, como es el caso de esta noche, cuando nos complace presentar a nuestro ponente invitado, el doctor Juan Felipe Giraldo. El doctor Giraldo es especialista en medicina del deporte, experto universitario en ecografía musculoesquelética, miembro de la Asociación Colombiana de Ultrasonido en Medicina, ponente, docente reconocido internacionalmente en el campo del ultrasonido y además amigo y colaborador de Centrus Escuela Internacional de Ultrasonido. Bienvenido nuevamente a su casa, doctor Juan Felipe Giraldo. Listo, bueno, muchas gracias Jesús otra vez por la invitación. Esperemos que la próxima sea en Lima para podernos tomar ese pisco que me está prometiendo desde el año pasado. El tema es utilidades de la ecografía musculoesquelética en ortopedia y voy a mostrar una serie de casos, una buena cantidad de casos para mostrar y demostrar que la ecografía musculoesquelética nos puede aportar bastante en el diagnóstico más preciso de lo que uno quisiera y rápidamente utilizando pues esta herramienta diagnóstica. Entonces vamos a empezar. Agradecimientos pues a mis grandes profesores pues, de España, Pablo Barceló, Jordi Permanger, Silvia Martínez, Javier de la Fuente, y no solo a ellos, sino a los deportistas de alto rendimiento que también de una u otra forma pues hemos visto en ecografía, en el servicio de lesión deportiva de Indeportes Antioquia, donde consultan y podemos hacer un diagnóstico mucho más preciso. Pues aquí hay varios: Daniela Ospina en sus comienzos de voleibol, Camilo Zúñiga, la recordista de apnea, Freddy Guarín, Katherine Ibargüen, Mariana Pajón, Alejandro Falla, Daniel Ospina, James y otros jugadores Bocanegra. ¿Listo? Entonces, la idea es mencionar un poquito de lo que es la ecografía musculoesquelética. Desde el año 58 se escribió el primer artículo de las características o las medidas de los tejidos articulares con ultrasonido, o sea que más o menos son 60 años, un poco más de 60 años en el tiempo en el que se empezó o que se lleva pues viendo la parte articular con ultrasonido, pero que realmente ha tenido un mayor desarrollo en los últimos 20 años y en los últimos 10 pues con la tecnología que tienen los equipos de ultrasonido de alta resolución. Hay unos artículos muy recientes en donde mencionan la herramienta del ultrasonido como un punto muy importante en la parte ortopédica, pero más adelante muestro que no solo es para ortopedia, pero en este caso mirar que para la ortopedia podemos ver ciertas estructuras que hasta hace unos años no solamente se visualizaban con una muy buena resolución con la resonancia, con las características pues del bajo costo y los resultados pues más rápidos a tiempo real, donde se pueden hacer diagnósticos de la gran mayoría de estructuras, patologías de las estructuras osteomusculares, exceptuando las que son de característica intraarticular. Entonces tener presente eso. Hay unos inconvenientes que realmente debemos tener presente para poder entender que el aprendizaje en ecografía musculoesquelética no es como uno quisiera, ¿cierto? La realidad es que la curva de aprendizaje es bastante plana en el transcurso de los años y que a pesar de uno querer aprender, hay muchos que quieren acelerar ese proceso y que realmente yo lo he considerado como un mundo de fantasía porque no es sencillo, no es fácil tener una curva de aprendizaje extremadamente rápido.
Hay que tener ciertas características y ciertas condiciones para que esta curva sea más empinada de lo que realmente es la realidad. Yo llevo 20 años en ecografía musculoesquelética, sigo aprendiendo ecografía musculoesquelética, sigo viendo cosas nuevas que hace 10, hace 5, hace 15 años no se podían ver. Yo aprendí ecografía musculoesquelética en Cuba con un equipo con 7,5. Ahora los transductores los puede uno manejar hasta 18 o 20 megahertz, en donde la estructura se va a ver con mucha más y mayor definición. Entonces, entender que la curva de aprendizaje toma su tiempo y hay que tener mucha paciencia. Algunos han considerado pues, el ultrasonido como un estetoscopio para poder hacer el diagnóstico de esa gran cantidad de patologías que más adelante les voy a mostrar algunas para poder entender que es aplicable el ultrasonido. Y no solo en ortopedia, que teniendo esas ventajas que puede tener el ultrasonido en estas patologías, en acelerar el proceso de diagnóstico y así establecer un proceso de tratamiento lo más adecuado posible, sea intervencionista no quirúrgico o quirúrgico inclusive. Entonces, comprender que la ecografía como estetoscopio es una herramienta bastante importante. Es invaluable, sobre todo para los ortopedistas. Ahora está existiendo un gran auge y ya existió hace algunos meses, años, con la parte de fisiatría, con la parte de medicina del deporte, con la parte de reumatología, de tener esta herramienta para el diagnóstico clínico en sus consultas respectivas. Entonces, tenerlo presente. No faltaba más que en medicina deportiva también existe esta herramienta. En Colombia, lastimosamente, en el mundo del deporte son muy pocos los que realmente hacemos ecografía musculoesquelética en la lesión deportiva. Y no solo, como les decía, en reumatología, en medicina física y rehabilitación, inclusive en Estados Unidos existe dentro del programa de la especialidad ese programa específico de un entrenamiento de ultrasonido musculoesquelético. Entonces, tener conocimiento que existe eso y que se puede meter inclusive en los programas de posgrado. Aquí les muestro que la formación, por ejemplo, de ecografía musculoesquelética en Colombia es extremadamente mínimo, no solo en radiología, sino en las otras especialidades. En ortopedia y en medicina del deporte, por ejemplo, existirán 1 o 2 semanas máximo en una especialidad que tiene 3, 4, 5 años de duración y en donde solamente tienen un espacio pequeño en tiempo para aprender, digamos, entre comillas, aprender ecografía musculoesquelética. Entonces, y no solo ecografía, son todos los métodos de imágenes del sistema musculoesquelético en 1 o 2 semanas, o sea que es bastante complejo no tener esta herramienta como parte de ese plan, de ese currículum académico. En Estados Unidos, por ejemplo, los de fisiatría tienen ese plan específico, un tiempo muy definido y un entrenamiento muy dirigido en ecografía musculoesquelética. Lo ideal es que se haga así, que tengan un entrenamiento no solo para ver la utilidad. Esperanza Naredo, una médica reumatóloga de Madrid, allá en España, escribió este artículo de cómo convertirse o cómo volverse un ecografista musculoesquelético. Y para eso ella describe ciertos aspectos importantes a tener en cuenta para uno volverse ecografista. Y hay que tener conocimientos y habilidades necesarias para poder realizarla como tal. Y de todo este listado, eso implica pues el hacer ecografía, el saber anatomía, esa es la base principal de la ecografía musculoesquelética, la anatomía. Saber de anatomía y convertir esa anatomía en sonoanatomía y uno saber que lo que está viendo ya es el 80% de la ecografía, la mayor parte de la ecografía. Si uno sabe reconocer una estructura, lo normal, ya cuando hay patología, uno ya sabe que existen esos cambios ecográficos que uno puede ya reconocer.
cuando se presenta una lesión o algo. Las formas de entrenamiento también hay una serie de aspectos a tener en cuenta de cómo entrenarse en ecografía musculoesquelética, las herramientas educativas que también son importantes. Todo tipo de herramienta es válido en el aprendizaje y durante todo ese proceso académico de ecografía. De las más complejas de las ecografías, algunos me han comentado que la ecografía musculoesquelética es la más difícil. Yo no tengo punto de comparación porque realmente yo no hago sino ecografía musculoesquelética, yo no hago otro tipo de ecografía. Pero sí muchas personas que hacen otro tipo de ecografía han considerado que la ecografía musculoesquelética es bastante compleja y bastante difícil. Inicialmente se había considerado que el desarrollo ha sido inadecuado, que antes era muy limitado la ecografía, pero ahora con este gran desarrollo que ha tenido los equipos y la tecnología, ya se ha visto pues que los límites son muy escasos en el momento de hacer ecografía y en el momento de hacer un diagnóstico ecográfico. Entonces, considerarlo que ya el desarrollo pues con esta tecnología que tenemos actualmente ya está abolido. Ya lo que hay que hacer es coger esa tecnología muy bien organizada, muy bien desarrollada y aplicarla, aprender y aplicarla para poder hacer uno de los diagnósticos pertinentes. Es un método diagnóstico considerado que debe ser no solo el inicial, sino que es el ideal en muchas patologías del sistema musculoesquelético. Entonces, hay patologías en las que puede ser inicial porque no hay otra herramienta diagnóstica, pero sería la ideal también si no tuviera uno otra herramienta diagnóstica. Entonces, entender que tener la facilidad del ecógrafo como una parte inicial en el diagnóstico es bastante importante en el proceso de hacer un adecuado tratamiento en estas patologías. Entonces, requisitos, como había mencionado, pues todo ese listado, pero quiero mencionar que la ventaja de la ecografía musculoesquelética con otras ayudas diagnósticas, en este caso con la resonancia, por ejemplo, es a uno lo meten a un resonador y le hablan a uno por un micrófono. El contacto con la ecografía con el paciente es mucho más directo, ya es cara a cara y puede ser permanente y continuo mientras uno va haciendo el examen ecográfico. La gran ventaja es que uno puede hacer el examen físico, mirar esos signos y realizar esas maniobras bajo visión ecográfica, lo que nos puede ayudar más todavía a hacer un diagnóstico más preciso. Ya todo lo referente a la parte de las ecografías, pues todo lo referente a la parte teórico de toda esa imagen ecográfica y todos esos criterios y todos los software que uno pudiera aplicar para poder optimizar las imágenes por ecografía. Cualquier lesión que sea de origen agudo o crónico o que sea por sobreuso de cualquier estructura del sistema musculoesquelético se puede visualizar por ecografía. Entonces, eso es una gran ventaja. Hay unas estructuras más específicas que se pueden ver más por ecografía que otras. Las características las he mencionado permanentemente y con seguridad que las han escuchado. Son varias. Técnica no es invasiva, es inocua, no es ionizante. Cuando la resonancia magnética está contraindicada, es de fácil realización en el sentido de tener un buen periodo de entrenamiento para poder optimizar lo que se está haciendo. Es de bajo costo por el beneficio que se puede obtener con la ecografía. Es disponible. Nos puede localizar y caracterizar las lesiones. Lo que dificulta un poco la ecografía musculoesquelética es que por ser dinámica la imagen, es un estudio continuo, permanente, es lo que hace llevar a que la ecografía sea bastante compleja para interpretar esas imágenes en escala de grises. En algún momento alguien en algún lugar de trabajo me dijo que eso parecía un televisor sin señal y prácticamente sí es un televisor sin señal por esa escala de grises que se visualiza. No requiere sedación como otros métodos diagnósticos los puede utilizar. Se puede hacer con el lado comparativo, que es
es importante. A veces hay que comparar para poder determinar si lo que se está viendo si es patológico o es una variante normal. Las posibilidades de repetición, pues con el sistema de salud que tenemos es más factible que uno repita la ecografía cada 8 días, cada 5 días y no una resonancia. Si a duras penas autorizan una resonancia, lo más seguro es que no le autoricen 2, 3, 4, 5 resonancias, lo que sí se puede hacer con la ecografía. Podemos establecer, los que trabajamos con lesión deportiva y que somos médicos del deporte específicamente, podemos hacer un posible pronóstico con respecto a la evolución que pueda tener el deportista. Porque ya uno tiene ciertos puntos que uno debe controlar en el deportista y así poder establecer ese pronóstico para poder determinar qué tanto se puede demorar el deportista en regresar al entrenamiento o a la competencia. Descubrir posibles complicaciones, descubrir o visualizar esos criterios de reparación ecográfica, sobre todo para las lesiones musculares o tendinosas. Y para ecografía intervencionista, si hay una gran cantidad de procedimientos bajo visión ecográfica, inclusive las cirugías mínimamente invasivas bajo visión ecográfica se pueden hacer con ecografía. La aplicación, el drenaje, todo ese tipo de situaciones se pueden visualizar. Entonces, como conclusión, ya terminando la charla, vamos a ver que nos puede facilitar una detección y una localización específica de las lesiones. A veces las lesiones se ubican en alguna parte y uno hace un barrido ecográfico y uno encuentra que la lesión principal está ubicada donde lo está refiriendo el paciente. Entonces, esa es una ventaja de la ecografía. Nos puede ayudar a clasificar y determinar si la lesión es grave o no, si está acompañada de otras lesiones concomitantes. Las maniobras clínicas, como lo mencioné ahorita, es la ecografía dinámica. Uno puede hacer esas maniobras clínicas bajo visión ecográfica para así visualizar una patología. Doy un ejemplo, por ejemplo, el síndrome de pinzamiento no se diagnostica con resonancia. El diagnóstico por resonancia no existe, pero se describe como tal, porque se observan ciertos cambios a nivel de ciertas estructuras a nivel del hombro. La resonancia es una imagen estática en la que no se va a visualizar. Con ecografía uno puede ver el pinzamiento como tal, por ejemplo, el pinzamiento subacromial o el subcoracoideo. Más adelante les voy a mostrar unos ejemplos. Y esto, la ecografía nos puede ayudar a establecer esos programas de rehabilitación que son importantes en deportistas, sobre todo deportistas profesionales. Es una herramienta útil, es una herramienta práctica para poder hacer ese diagnóstico que queremos, que sea lo más preciso posible. No solo el diagnóstico principal, pueden haber diagnósticos diferenciales o pueden haber diagnósticos secundarios a la lesión principal. Y la que nos va a facilitar esos procedimientos intervencionistas bajo visión ecográfica. Eso nos ayuda a tener una exactitud al 100% del procedimiento. ¿Sí? Procedimientos que no se hagan con ecografía no tienen ni le van a asegurar que el medicamento que se está inyectando va a estar en el punto que se quiere. Con ecografía, si usted sabe hacer el procedimiento bajo visión ecográfica, el 100% de esos procedimientos van a quedar bien hechos. Lo que se busca, que es realmente esa perfección. Ahora sí, vamos a empezar con una serie de patologías que son bastante, diría yo, comunes y que se pueden visualizar por ecografía. Aquí vemos una patología de la neuropatía del nervio supraescapular. Aquí vemos el músculo infraespinoso del lado no patológico, el volumen muscular. Vamos a ver, espérese un minutico, que es que aquí vemos el lado no patológico y aquí vemos el lado patológico. Hay una atrofia muscular importante de esa masa muscular de este componente del manguito rotador. En el lado normal observamos la masa muscular del supraespinoso y aquí en donde se pasa el nervio supraescapular
se observa pues el ligamento y ya el nervio como tal acompañado de la arteria. Pero en el lado patológico vamos a observar, por ejemplo en este caso observamos una masita, un quiste, que es la que está haciendo compresión del nervio subescapular y está produciendo patología. Puede ser asintomático o puede tener una sintomatología mínima. De hecho, esta deportista que es de voleibol playa no había manifestado sintomatología. Le hice la ecografía y le encontré un ganglioncito que le hace compresión del nervio supraescapular. Aquí vemos la apófisis coracoides, el acromion, el ligamento coracoacromial y observamos esta gran imagen anecoica. Todo esto puede producir dolor. Esto es una bursa subcoracoidea que se visualiza por ecografía. A veces las bursas no se visualizan y solamente las llega uno a ver cuando hace una maniobra dinámica. Más adelante les voy a mostrar. Aquí observamos el ligamento coracoacromial y observan cómo en este engrosamiento hay un clic o hay un brinco. Aquí observan cuando pasa un brinco de este contenido del manguito rotador con respecto, hay un choque, hay un conflicto de espacio de estas estructuras con el ligamento coracoacromial. Esto no lo va a mostrar la resonancia. Esa es la ventaja que tiene la ecografía con respecto a la resonancia. Entonces, tener presente que estas maniobras son dinámicas y se pueden hacer bajo visión ecográfica. Aquí observamos una calcificación grande del supraespinoso. Este es en el corte longitudinal y este es en el corte transversal. Aquí ya se observan pues las características ecográficas de la calcificación. A veces se pueden visualizar mejor por ecografía, aunque esta se puede también observar por radiología. Para hacer un lavado de estas calcificaciones, igual se debe tener como requisito una radiografía de hombro. Pero lo que llama la atención es que tengan un pinzamiento subacromial. Ese pinzamiento subacromial es dinámico y se debe ver dinámicamente. ¿Qué es dinámicamente? Exactamente esto. Este es un material de osteosíntesis, un paciente operado por una fractura de la cabeza del húmero y miren cómo choca este material de osteosíntesis con el acromion. Y la calcificación anterior que les había mostrado, miren cómo choca con el acromion y hay un conflicto de espacio y no pasa por debajo del acromion. O sea, aquí, este pinzamiento subacromial es secundario a esta calcificación y este pinzamiento subacromial es secundario a este material de osteosíntesis. Ese podría ser un diagnóstico supremamente importante en este tipo de pacientes que pueden manifestar dolor después de la cirugía, en este caso, con este material de osteosíntesis. Entonces, tenerlo presente. Aquí observamos la cabeza humeral en el corte posterior externo. Y en el lado patológico vamos a ver esa deformidad producida por esa luxación anterior de hombro y que nos va a traducir la lesión de Hill-Sachs. Es una deformidad, es un hundimiento aquí en la cabeza humeral. Y está la otra lesión que puede ser también, que es mucho más rara, es secundaria a la luxación posterior del hombro, que es mucho más rara. A nivel del codo hay una serie de cosas importantes. Aquí hay unos casos muy bonitos. Aquí observamos la epicondilitis del tendón del extensor común. Esta es considerada la epicondilitis como tal, pero lastimosamente se le llama epicondilitis a todo lo que duela en el epicóndilo. Y hay una serie de situaciones patológicas que pueden simular una epicondilitis, pero que no lo son. Ya les voy a mostrar. Aquí vemos una característica específica y directa, pues muy exacta de la epicondilitis. Hay un engrosamiento del tendón, cambios ecográficos, irregularidad cortical, calcificaciones, rupturas, lo que uno considera, inclusive hasta neovascularización debe tener, que uno ya sumando todos esos hallazgos ecográficos puede decir que hay una epicondilitis como tal del tendón del extensor común.
Y lo digo ¿por qué? Porque hay una serie de situaciones alrededor del epicóndilo que nos pueden simular una epicondilitis. Entonces, como tal, clínicamente es bastante difícil y hay que comprobarlo, no solo con ecografía, sino con otras ayudas diagnósticas, donde podemos descartar una gran cantidad de patologías que nos pueden producir dolor a nivel del epicóndilo. Por ejemplo, las lesiones del anconio, que puede haber calcificaciones, muy raro, pero puede haber rupturas, y como el anconio queda inmediatamente al lado del epicóndilo, nos puede llegar a simular una epicondilitis. Entonces, pensar que hay una gran cantidad de patologías que nos pueden producir sintomatología de epicondilitis. Entonces, que el mensaje sea que la epicondilitis como tal puede ser cualquier otra patología. Entonces, considerarla como un síndrome. Hay varias causas que nos pueden llevar a pensar en eso. Aquí tenemos, por ejemplo, una subluxación del nervio ulnar o del nervio cubital. Hacemos maniobras dinámicas y observamos que se va a luxar y no se luxa completamente. En cambio, acá observamos que aquí está el nervio ulnar o el nervio cubital, se hace maniobras y se luxa completamente hasta acá. Entonces, miren que aquí hay una gran diferencia de subluxación, una subluxación y una luxación completa. Esto clínicamente hasta se puede diagnosticar. Entonces, para uno hacer un diagnóstico más preciso, hay que mirar si esta luxación puede ser producto de otra patología, como es, más adelante se la voy a mostrar. Aquí vemos un síndrome del pronador redondo. El síndrome del pronador redondo es una compresión que tiene el nervio mediano en su trayecto a nivel del codo, que puede estar comprimido por ciertas estructuras, entre esas el lacertus fibroso, que es una extensión aponeurótica que tiene el tendón distal del bíceps. Se puede engrosar, en este caso, como vemos, hay una tumoración, hay un tumor, que aquí se observa un tumor, aquí está el músculo pronador, aquí vemos la arteria y aquí vemos el nervio mediano. Y miren que durante las maniobras de supinación forzada observan cómo esta tumoración hace que el nervio se meta entre la tumoración y el nervio y el músculo, perdón, el pronador. Entonces, produce sintomatología solamente durante la parte laboral. Lo voy a mostrar aquí. Espérense aquí un momentico. Mire cómo va entrando el nervio mediano entre la tumoración y el músculo pronador. Entonces, esto puede ser muy fácil diagnosticado por ecografía. Tenemos el síndrome del supinador, que es compresión del nervio, de la rama motora del nervio radial. Aquí vemos el nervio motor, la rama motora, ya aquí va a salir y se convierte en nervio interoseo posterior, pero miren el tamañito al nervio, el tamañito es dentro de lo normal. Pero aquí observan, miren cómo se observa el nervio completamente engrosado, atravesando el supinador. Aquí ya sale y se convierte en el nervio interoseo posterior, como les dije. Pero aquí se observa un gran engrosamiento de la rama motora del nervio radial, que produce sintomatología. También hay que determinar y evaluar cuál puede ser una variante del nervio, de la rama motora del nervio. Puede atravesar la parte superficial del supinador, puede atravesar la parte profunda del supinador. Entonces, reconocer y visualizar el nervio como tal. Uno puede visualizar hasta a nivel de la muñeca, la rama motora y la rama sensitiva. Este síndrome del supinador se realiza por compresión también por un efecto mecánico de una masa que observan la rama motora. Aquí ya va a salir del supinador y ya se va a convertir en el nervio interóseo, y aquí ya se observa un engrosamiento del nervio a la salida por una masa. Un efecto mecánico, un efecto directo por compresión. Y aquí vemos lo que les decía ahorita de la luxación del nervio ulnar, que se puede diagnosticar fácilmente por clínica, pero hay una patología que es el snapping del tríceps
que es un síndrome y que es secundario a la luxación del nervio ulnar producto de un efecto mecánico de la masa muscular de la cabeza medial del tríceps y luxa el nervio ulnar y también se luxa la parte muscular. Entonces, clínicamente va a tener 2 clics, 1 y 2. Y se puede visualizar por ecografía. Aquí vemos el nervio ulnar y la masa muscular. Entonces, 1 y 2. Son 2 clics. Esa es la característica de este síndrome del snapping tricipital o el chasquido tricipital. A nivel de la muñeca vamos a observar la parte proximal de la intersección. Es una área donde se puede inflamar y puede simular una tenosinovitis de Decker-Vein. Se considera o se denomina un síndrome de intersección. No es común, pero se puede presentar y es un diagnóstico diferencial, como les decía. Entonces, saber, reconocer, visualizarlo, buscarlo y visualizarlo, este tipo de intersección proximal. Y lo mismo la intersección distal. Aquí observamos el tercer compartimiento, que es el extensor largo del pulgar, y va a empezar a pasar por encima del segundo compartimiento. Aquí en este proximal es el primero sobre el segundo compartimiento. Aquí pasa el primer compartimiento sobre el segundo. Y la intersección distal es el tercer compartimiento por encima del segundo. Se la montan siempre al compartimiento 2. Entonces aquí viene, pasa uno, y viene y pasa otro. Listo. Aquí viene uno, aquí viene. Tercer compartimiento, viene acá, pasa uno y pasa 2. Ese es el síndrome de intersección, donde se ubica el síndrome de intersección distal. Es mucho más raro que el proximal, siendo rara el proximal. Entonces, mire que estos con maniobras dinámicas se visualiza muy fácil. Este, por ejemplo, fue un curso que dicté en Perú hace algunos años. Uno de los modelos, que es un amigo médico del deporte, le hice la ecografía, asintomático completamente, le encontramos esta masita muscular en el canal de Gullón, ¿cierto? Estos son factores predisponentes a comprimir el nervio y producir sintomatología neuropática. Entonces, todo lo que no exista, así sea en el túnel del carpo, todo lo que sea adicional al contenido normal puede producir neuropatía compresiva, puede hacer un efecto de masa y producir compresión del nervio. Aquí vemos este músculo accesorio, es un abductor del quinto dedo del meñique. Entonces, también se visualiza por ecografía. Aquí vemos el nervio mediano, 1, 2 nervios, variante anatómica, y otra variante anatómica que es la arteria mediana. Esta normalmente no existe. Si aparece es una variante anatómica, y tener el nervio bífido también es otro factor predisponente a tener un síndrome del túnel del carpo o sintomatología del túnel del carpo. Entonces la ecografía nos va a mostrar exactamente eso. Las lesiones del ligamento colateral cubital son importantísimas porque es que se puede de pronto confundir una ruptura completa no desplazada con una ruptura completa desplazada. Entonces hay una maniobra, aquí vamos a observar, aquí vemos las flechitas, esta membranita hipoecoica, aquí a este nivel es la membrana es la aponeurosis del aductor del pulgar. Entonces, durante las maniobras dinámicas se realiza la flexoextensión de la falange distal y se observa cómo se desplaza por encima del ligamento colateral cubital esta membranita o esta aponeurosis. Esto es la base del diagnóstico de la lesión de Stener. Aquí observamos bajo visión ecográfica, vemos durante la flexoextensión cómo se desplaza esa aponeurosis por encima del ligamento colateral cubital del pulgar. Entonces, sabiendo, conociendo y visualizando esto, ya podemos hacer un diagnóstico de la lesión de Stener. Aquí vemos la aponeurosis, ¿cierto? Y que choca con el ligamento colateral cubital. Ecográficamente observan la aponeurosis,
esta línea epicoica, la aponeurosis durante la flexoextensión se observan que choca con el ligamento colateral cubital. Este ligamento está completamente luxado y pasa por encima de la aponeurosis. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el dedo va a ser eternamente inestable y por eso es que la lesión de Stener es quirúrgica, lo que es la diferencia de las lesiones completas no desplazadas. Además, uno teniendo un paciente con un trauma del pulgar y clínicamente usted está sospechando o que tiene una inestabilidad porque la va a tener con una ruptura completa, se recomienda siempre hacer las maniobras dinámicas bajo visión ecográfica. ¿Para qué? Para evitar hacer una lesión de Stener iatrogénica. Entonces, siempre hacer esas maniobras dinámicas de abducción del pulgar, del bostezo a nivel del pulgar, para evitar que se haga una lesión de Stener iatrogénica. Entonces, como ven, aquí choca la aponeurosis. Aquí observamos las no desplazadas, que son rupturas completas, y miren, la aponeurosis pasa por encima, no hay una lesión completa, hay una lesión completa, pero no está desplazada y no pasa por encima de la aponeurosis. Entonces, aquí uno considera, ya dependiendo del protocolo y de la escuela, si se hace tratamiento quirúrgico o si se hace un tratamiento conservador. Si fuera una lesión de Stener, es quirúrgico sí o sí. Y aquí observamos la aponeurosis por encima y observan la ruptura completa del ligamento colateral. Y miren las maniobras de bostezo, que son donde se observa esa separación articular. Esto se debe hacer bajo visión ecográfica para evitar lo que les decía, una lesión de Stener iatrogénica. Aquí observamos otro ejemplo de lesión de Stener. Aquí vemos la aponeurosis cómo choca con el ligamento que está completamente luxado. Entonces, es muy fácil. Inclusive en algunos artículos ya se considera que la ecografía musculoesquelética es el diagnóstico gold estándar en la lesión de Stener. Así como en otras patologías, en la lesión de Stener, el gold estándar lo están considerando que es la ecografía. Y aquí observamos, por ejemplo, una calcificación del tensor del flexor cubital del carpo, el flexor cubital lunar. Aquí vemos ya en el corte transversal, y este era el corte longitudinal, y observan esta gran calcificación en toda la parte tendinosa, en este patrón fibrilar. Se observa esa calcificación, la característica ecográfica pues como tal. Además de la lesión de Stener, hay lesiones que pueden simular una lesión de Stener y que por ecografía uno la puede diferenciar, que es la lesión de la misma aponeurosis. Ya no se lesiona el ligamento colateral cubital, sino la lesión de la aponeurosis como tal. La ecografía nos va a ayudar. Como eso es una membranita delgadita, probablemente es muy difícil visualizarla con resonancia. Entonces la ecografía nos va a ayudar a visualizar esa lesión, ese engrosamiento de esa aponeurosis. Miren que aquí el ligamento está completamente íntegro, no hay una lesión. Lo que sí hay es una lesión de la aponeurosis. Seguimos en la mano, otros ejemplos. Aquí vemos el pisiforme, ese huesito accesorio, y aquí observamos un paciente que tuvo una caída, un trauma directo por caída sobre la mano, y se observa esta pérdida de la continuidad de la cortical. Una fracturita pequeñita que inclusive hasta por radiografía puede ser difícil, ya va a depender del tipo de proyecciones. Pero aquí observamos que por ecografía vemos esa irregularidad a nivel de la cortical. Entonces, se puede diagnosticar esas fracturas pequeñitas. Y aquí vemos una fractura del escafoides en el corte por ecografía. Miren la fractura del escafoides como tal. En este caso se observa que no es una fractura desplazada. De todas maneras, hay que tomarle radiografía para mirar si la fractura fue completa y a qué nivel fue la fractura. Aquí tenemos, ya seguimos con otro hueso, la fractura del trapecio, nos vamos hacia la segunda fila de los huesos del carpo y observamos también un paciente con un trauma. Este es
escafoides. Nos vamos para la segunda fila y encontramos una alteración en la cortical del trapecio. Eso que me faltó, no lo puse. Y aquí vemos una fractura de una falange. Aquí vemos la cortical. Y en la patológica observen esta línea y esta pérdida de la continuidad de la cortical de la falange. Entonces también se pueden ver esas pequeñas fisuritas por ecografía. Cuando la radiografía es normal no quiere decir que no tenga nada. Eso hay que tenerlo presente. Y algunas veces, en varias ocasiones, llegaron deportistas con radiografía normal y las mandan para la casa con acetaminofén para el manejo, porque como tiene la radiografía normal, entonces no tiene nada. Error craso, porque también no solo la ecografía nos puede aportar esto, puede haber otras ayudas diagnósticas que también nos puedan confirmar esas fracturas que no se visualizan por radiografía. Entonces, tener presente que el paciente debe seguir siendo estudiado si sigue con dolor, limitación, edema. Entonces, no olvidar que la radiografía normal no quiere decir que no tenga nada. Esta era la fractura del ganchoso. Aquí vemos el gancho del ganchoso. Y aquí observan cómo se pierde esa continuidad del gancho, del ganchoso. Ya las otras ayudas diagnósticas ya las va a determinar el ortopedista si necesita o no, si es quirúrgico o no. A nivel de cadera, observamos pues estas estructuras, el tendón directo, el tendón indirecto, que se observa por ecografía como una sombra acústica, se denomina sombra acústica de ángulo crítico, y que por técnica o por protocolos también se debe estudiar y se debe buscar y se debe aprender a buscar. No es fácil porque es una de las estructuras más complejas o más difíciles de buscar por ecografía. Ahí está el tendón indirecto y está el tendón distal del bíceps. Además que hay que tener buen equipo. Pero entonces aquí vemos el ángulo crítico, la sombra acústica de ángulo crítico del tendón indirecto. Ya por ecografía observen cómo se busca. Movemos el transductor de tal forma en el que podamos visualizarlo. Miren aquí cómo se visualiza bonito. El tendón indirecto del recto anterior. Esto es clave. Porque como tendón también tiene derecho a lesionarse, a inflamarse. Puede haber avulsiones a nivel. Esto se origina en el borde superior del acetábulo, superior lateral del acetábulo. Entonces también hay que evaluar pacientes con dolor a nivel de cadera. También hay que pensar que no solo puede ser del tendón directo, sino también del indirecto o de los dos. O una ruptura completa ya a este nivel en donde se unen los dos tendones. Entonces tener presente que este tendón se ve muy bien. Mire cómo se ve bonito el tendón indirecto desde su origen. En la parte posterior también hay que visualizar muy bien, diferenciar lo que es el tendón del semimembranoso con el nervio ciático. A veces se puede confundir, se pueden ver exactamente iguales y ya hay ciertas características para uno, ciertas maniobras ecográficas para uno diferenciar si este es ciático o si es el nervio o si es el tendón del semimembranoso. Aquí vemos en cadera, este es el acetábulo y vemos un gran osteofito que va a chocar con la cabeza del fémur. Este es un deportista de clavados en el que manifestaba cierto dolor con la flexión de cadera y le hicimos la ecografía y encontramos que tiene este osteofito y que está haciendo un pinzamiento fémoro-acetabular. Entonces, ya eso va a depender, pues, ya de lo que el ortopedista considere si necesita o no otras ayudas diagnósticas. No estoy diciendo que la ecografía es única y exclusivamente para el diagnóstico de lesión osteomuscular. Aquí vemos el origen de los aductores, vemos la irregularidad, inclusive está bastante irregular, pero vemos que la parte tendinosa en su entesis no está tan engrosada como en este. Miren aquí cómo está engrosado la entesis del tendón de los aductores con esa gran irregularidad que se observa aquí
en ese punto de origen del tendón. Entonces mire la diferencia. Y aquí tiene una osteitis pubis probablemente asintomática y aquí tenga una osteitis pubis probablemente sintomática por el engrosamiento que tiene el tendón de los aductores. Esta maniobra de Favere, que es flexión, abducción y rotación externa, es para mirar esos resaltes a veces de cadera que se pueden presentar. Entonces se hace flexión, abducción y rotación externa y el tendón del psoas ilíaco va a chocar, se puede presentar o pasando la eminencia iliopectinia como se ve aquí, o puede ser intramuscular. Entonces esa maniobra nos va a ayudar a diferenciar si es un choque con la eminencia o si es de carácter intramuscular. Aquí observan durante la maniobra cómo el tendón pasa, viene acá, viene aquí y brinca con este choque de la eminencia iliopectina. Aquí vemos una lesión del fémur de una paciente que tenía un dolor y no le mandaban ni siquiera radiografía, y ahí estuvo, me dio por hacer la ecografía y me encontré con una lesión a nivel de la cabeza del fémur de un solo lado. Miren aquí el estudio comparativo. Por eso es importante hacerlo comparativo también. Y aquí observamos una lesión de la cabeza femoral, inclusive con una bursa también, que durante las maniobras dinámicas se visualiza, se hace visible, que en reposo o sin contracciones o sin movilidad no se visualiza. Entonces es importante también hacer esas maniobras clínicas, como les decía. Entonces miren la irregularidad de la cabeza femoral con su bursitis aquí secundaria a esta patología. Entonces ahí se implica hacer otros estudios complementarios, que es un método inicial que nos puede empezar a llevar a hacer diagnóstico de que aquí en la cadera hay patología. No sé si estará conectado Luis Romero. Ahorita estábamos hablando en la tarde que le estaba haciendo una capacitación de un equipo de ecografía Minisono que compró, y le estaba hablando de un retináculo que existe en relación directa con el nervio ciático. Aquí vemos cómo sale el nervio ciático en la parte pues, subglútea, cómo pasa el nervio ciático, y que con ciertas maniobras se va a observar esto que nos puede llegar a simular. Miren aquí cómo durante la rotación externa e interna se observa esta tracción del nervio ciático a nivel casi que inmediato de la salida. Entonces miren cómo tracciona. Aquí existe un retináculo que puede llegar a producir sintomatología de una pseudociática que llaman, o de un síndrome del piriforme, un síndrome piramidal, ¿cierto? Que puede producir compresión del nervio ciático. No todo lo que duele aquí a nivel de la ciática es por una hernia o por un síndrome piramidal. Miren que estos retináculos pueden hacer ese efecto compresivo por retracción y producir sintomatología neuropática. Entonces, esto es importante también visualizar. Miren aquí el nervio ciático relajado, y ya con la movilidad de la cadera hace uno y se tracciona y se observa cómo se viene el nervio ciático en el punto del retináculo. Esto es un aspecto a tener en cuenta de patología dolorosa en la parte posterior de la cadera. Son maniobras que hay que hacer, eso estáticamente no va a aparecer. Aquí vemos las entradas por post-artroscopia, que va a producir lesión de la grasa de Hoffa, y la grasa de Hoffa también puede producir dolor o puede desencadenar una serie de situaciones a nivel de la parte anterior de la rodilla. Entonces, comprender que la artroscopia en algunos pacientes, no estoy hablando que en todos, sino en algunos, pueden producir cambio estructural a nivel de la parte de la entrada del artroscopio y producir o terminar produciendo dolor. Lo importante es no tocar el tendón, porque tocar el tendón es meterse uno de pronto en un problema con una tendinopatía, y las tendinopatías
sobre todo patelares, son de muy difícil manejo, y más si son traumáticas por un trocker, pues que es bastante grueso. Entonces, pensar que también esos dolores postquirúrgicos después de una artroscopia, hay que pensar que también puede producir dolor postquirúrgico y pueden tener su larga duración. Entonces, mirar que estos portales también son importantes visualizarlos. Esas cirugías de HTH que se hacen o se hacían hace tiempo pueden llegar, en esta época, esta es una ecografía bastante vieja, y aquí observamos cómo se forman esos osteofitos casi que cortopunzantes y que pueden terminar haciendo un pinzamiento del tendón patelar con estos osteofitos y hacer una tendinopatía patelar secundaria a una cirugía. Por eso muchas de estas cirugías terminaban haciendo tendinopatías patelares, creyendo que es secundario a otra cosa, y es porque hay un pinzamiento del osteofito que se forma con el tendón patelar. Las bursitis prepatelares, desde el lado normal, aquí se observa el tendón patelar, y aquí observamos un engrosamiento de esa bursa. Las bursas por ecografía no se ven. Cuando se ven es porque hay algo, hay patología, entonces tratar de desenmascarar. Más adelante les voy a mostrar un caso que es muy bonito. Aquí vemos ese engrosamiento de la bursa prepatelar con proliferación. Aquí vemos una aguda, un gran contenido hemorrágico, ¿cierto?, en relación con la patela. Y aquí observamos ya el tratamiento, es un drenaje. Así evita uno que esto se enquiste, aunque a veces se reabsorbe muy rápido. Es mejor evitar que se enquiste, porque ya tendría que hacerse tratamiento quirúrgico. El crónico, ya hay una proliferación sinovial importante con un engrosamiento de esas paredes de la bursa prepatelar. En los clic, no todo lo que cliquea en rodilla es menisco, también puede ser por la parte tendinosa, y aquí observamos, miren cómo brinca el tendón por encima de esta estructura. Aquí vamos a ver, yo lo había puesto aquí más adelante, espera a ver si de pronto. La favela, que es un hueso accesorio, puede terminar haciendo un síndrome de favela, dolor en la región posterior, patología inflamatoria con engrosamiento tendinoso del gastrocnemio. Las tendinopatías, caracterizar el tipo de engrosamiento, el grado de neovascularización, si hay calcificaciones, si hay irregularidad cortical, eso es importante. Las características ecográficas tendinosas son importantes para mirar si el pronóstico o no de recuperación es rápida o no. Aquí vemos esta gran neovascularización. Esto es un sistema vascular casi que independiente que tiene el tendón patelar. Tiene grados, se clasifica en grados, está la clasificación de Blasina, que es importante tenerla presente. Lo que les decía ahora antecitos es las bursas, cuando se ven engrosadas es porque están patológicas, pero hay una característica con estas bursas, a veces hay que hacer maniobras dinámicas para poderlas visualizar. Aquí vemos la bursitis infrapatelar profunda, aquí vemos aparentemente no hay una bursa distendida, pero con una contracción muscular observamos que la bursa aparece. Por eso son importantes las maniobras dinámicas para uno visualizar patologías ocultas. En este caso observamos una bursitis infrapatelar que, si no le hago contracción, el paciente va a salir sin diagnóstico y con dolor, y sigue con dolor, y uno diciéndole que no tiene nada, y hay que hacer esto para poderlas visualizar. Entonces es importante esas maniobras dinámicas. Aquí en la región de Urabá esto lo llaman los chibolos son unas bolitas que aparecen en la rodilla, y ellos manifiestan de que estoy tocando una bolita y se desaparece, y es que resulta que hay una proliferación sinovial tan grande que protruye por esos recesos laterales o mediales y son móviles. Entonces ellos se vuelve como un jueguito de la manipulación de esa proliferación, y cuando se esconden es cuando se vuelven ya intraarticular. Entonces ver que esa proliferación sinovial
es la que está produciendo eso. Los quistes meniscales, están una imagen de bordes bien definidos, inclusive a veces no son tan bien definidos, tabicados, irregulares, también como este, y con posible lesión meniscal, obviamente que es la causa de, miren aquí esta lesión meniscal, que es la causa de este gran quiste parameniscal. Las lesiones del retináculo, no todo lo que duele en rodilla es tendón o es menisco, nada. Hay que pensar también en estas estructuras, esos retináculos lateral o medial, que son los que le dan una estabilidad muy específica de la patela con respecto ahí a nivel de la articulación de la rodilla. Aquí vemos el retináculo como tal, pero cuando hay patologías, observen cómo se visualiza ese engrosamiento de ese retináculo, y al haber engrosamiento y ese proceso patológico puede estar produciendo sintomatología. Entonces también visualizar si hay compromiso específico del retináculo, en este caso a nivel de la rodilla. Otras situaciones, aquí vemos el tendón patelar normal de 3 a 5 milímetros y la tendinopatía, que es el engrosamiento completo desde su origen hasta su inserción del tendón patelar. Aquí vemos cómo se observa ese engrosamiento de principio a fin. Además que se observa que es un tendón bastante cortico, porque se alcanza a visualizar con el transductor, el polo inferior de la rótula y el tubérculo anterior de la tibia. Entonces hay una pantendinopatía. Normalmente no es tan común que se inflame todo el tendón patelar, pero sí tener presente que se puede presentar esta situación. Y este es uno de mis primeros casos recién llegado a Cuba, es un Cindy Larsen-Johansson, que es una lesión del polo inferior de la rótula con una fragmentación ósea, con un engrosamiento. Aquí se observa el lado no patológico, el tendón. La imagen pues quedó muy hiper ecogénica, pero observan aquí el engrosamiento y la fragmentación ósea del polo inferior de la rótula. Ese es el Cindy Larsen-Johansson. Aquí observamos ya una ecografía dinámica. Miren aquí cómo se observa ese proceso inflamatorio. Aquí se observa ese proceso inflamatorio que vemos acá en el tendón patelar, y esa fragmentación ósea. Listo. Y el clic, que les estaba mostrando ahorita un caso de un clic. Aquí observamos cómo clínicamente observamos el clic. Aquí pasa el clic de uno de los tendones de la pata de ganso. Observamos ecográficamente, aquí vemos el semitendinoso, el sartorio y el recto interno. Esta es una ecografía normal. Listo. Y aquí vemos el mismo, tratando como de hacer el mismo corte, el recto interno, el sartorio, y haciéndole a la maniobra, observan cómo viene y brinca el recto interno, producto de un gran quiste que tiene la rodilla. Es un efecto de masa, hace un conflicto de espacio y se produce ese clic a nivel de la rodilla. En tobillo ya estamos por terminar pues por articulaciones, vemos la maniobra de Thompson positiva. Ya con esta maniobra ya uno casi que clínicamente 100% diagnostica una ruptura completa del tendón de Aquiles. Por ecografía, además del engrosamiento, se observa la sombra acústica de ángulo crítico, es que es patognomónico de una ruptura tendinosa, en este caso está completa, y la cirugía, aquí vemos la cirugía, aquí ya están abriendo el paratenon. Esto fue hace muchos años, por unos 15 años fue esta cirugía, abriendo el paratenon. Aquí se abre, meten el dedo y se observa ruptura completa del tendón de Aquiles. Diagnóstico clínico, diagnóstico ecográfico y diagnóstico quirúrgico. Aquí vemos un split peroneal, un split de los peroneos. El split es una ruptura del peroneo corto por un cizallamiento que existe con el peroneo largo, inclusive que está engrosado. Miren aquí cómo se parte el peroneo corto por esa presión que tiene el peroneo largo sobre
sobre el corto. Aquí vemos cómo se luxa el peroneo corto. En las maniobras dinámicas, el peroneo corto sale. Esto es uno de los estados de inestabilidad, de los grados de inestabilidad que tienen los tendones fibulares. Aquí vemos una fascitis plantar. Una fascitis plantar, aquí está la fascia plantar normal con un espolón calcáneo importante, y aquí hay una fascitis plantar, un engrosamiento también por un espolón. Hay que recordar que lo que duele no es el espolón, como dicen muchos pacientes, que es el espolón calcáneo el que duele, pero no realmente es lo que duele, es un factor predisponente a la compresión de la fascia plantar y el engrosamiento de la fascia como tal. Aquí vemos el hueso del quinto metatarsiano, y aquí vemos patológicamente una fractura, una pérdida de la continuidad del quinto metatarsiano, producto de un trauma. Entonces miren que esto es importante visualizarlo por ecografía. A veces estas fracturitas no se visualizan por radiografía. Listo. Aquí vemos un hueso sesamoideo bipartito, el signo de la gaviota, que parece una gaviotica, y es porque el hueso ya está bipartito, en este caso pues el sesamoideo, así se ve. Esa es la imagen ecográfica de los huesos bipartitos, así sean rótula en el acromion, en los sesamoideos. Son de bordes bien definidos, redondeados, porque eso viene de larga data. Si fuera una fractura, sería bordes muy agudos y muy definidos. Aquí observamos un hueso sesamoideo y una fractura, un paciente que tuvo una caída, un trauma directo del hueso sesamoideo, y se ve esa irregularidad a nivel de la cortical del hueso sesamoideo. Estos son casos de lesión muscular. Esto es un paciente de físico-culturismo que se estaba aplicando esteroides. Entonces, ¿qué estaba presentando? Lesiones musculares, rupturas musculares en el punto donde se inyectaba el esteroide. Aquí observamos que son lesiones muy ubicadas, muy localizadas en los puntos de inyección. El man sí era grande, estaba fuerte, como dicen los cubanos, estaba fuerte, pero mire las consecuencias del uso de esteroides para aumentar la masa muscular. Entonces es una complicación importante y tenerla presente. Este es un deportista de atletismo en donde tuvo miren aquí, una ruptura completa del aductor largo. Este es el corte longitudinal y este es el corte transversal, perdón, y este es el corte longitudinal, una ruptura completa del aductor largo. Y aquí ya eso fue un tratamiento conservador, reabsorción. Después de 6 semanas, después de tener esa ruptura tan grande, ya había mejorado bastante, inclusive a las 8 semanas ya había cerrado prácticamente esa ruptura, tuvo una recaída posteriormente. Aquí observamos una miositis osificante. Inclusive por radiografía esta imagen era bastante difícil de visualizar, inclusive por el amarilloscopio o con el negatoscopio. Alguien me dijo que le tomara una foto con el celular y que le hiciera un zoom, y realmente fue bastante práctico porque hizo que se visualizara mucho la miositis. Aquí vemos el muslo normal, recto anterior, vasto intermedio, pero el patológico, si podemos observar, recto anterior, vasto intermedio, y aquí se empieza a ver esa deformidad. Diagnóstico clínico de una miositis osificante, antecedente de trauma, endurecimiento muscular, y ecográficamente se observa esta imagen y radiográficamente se observa esta otra imagen. Entonces, también se puede ver. Ya intervencionismo, aquí observamos la bursa subdeltoidea, subacromio subdeltoidea. Hay que visualizar la aguja para poder inyectarla directamente. Aquí vemos ese hematoma que había mostrado anteriormente y el drenaje. Mire que hay que
que ver la aguja, la punta de la aguja para ya empezar a hacer el drenaje como tal. Aquí ya va disminuyendo, miren cómo va disminuyendo el tamaño. Aquí ya observan que va disminuyendo. Aquí se observa y aquí ya terminamos de drenar ese hematoma. Un hematoma tan grande es mejor ayudarle un poquitico con ciertas cosas, no solo con el drenaje sino con inyectar algunas sustancias, PRP o lo que consideren. Listo. Y otras cosas ya para terminar, por ejemplo, este es un cuerpo extraño. La ventaja de la ecografía para diagnóstico de cuerpo extraño es que todos los cuerpos extraños se ven por ecografía. Con radiología no todos los cuerpos extraños se ven por radiografía, entonces tener presente que la ecografía nos puede ayudar bastante. ¿Qué hay o no hay? Por ejemplo, aquí vemos el tendón del delgadito plantar, que es una estructura que está casi que involucionando, pero que puede tener lesiones y que puede llevar a confundir de pronto una ruptura tendinosa del tendón de Aquiles. Otro cuerpo extraño, es un anticonceptivo subcutáneo, produce sombra acústica, este es el corte transversal, y en el corte longitudinal observan estas dos rayitas, los ven aquí, estas dos rayitas es el anticonceptivo, que también tiene ciertas características pues ecográficas para uno determinar que hay un cuerpo extraño ahí. Los artefactos que son importantes para determinar no solo cuerpo extraño como material por accidente o material de osteosíntesis. La hernia de la pared abdominal también, este es un casito que me llegó, hace uno la maniobra de Valsalva y se observa cómo sale o cómo protruye el contenido intestinal por la hernia. Este es un caso muy bonito que me llegó de un amigo que tuvo un trauma a nivel de la parrilla costal. Aquí observamos el cartílago como tal, pero observen acá cómo se ve partido el cartílago. Esta imagen por radiografía no se ve y por ecografía nos dio esta imagen como una escala porque el cartílago está partido y luxado y desplazado, no luxado sino desplazado. Entonces ver que la ecografía nos puede aportar mucho a la lesión de cartílago también. Y ya para terminar, el sistema nervioso, visualizar ciertas características aquí en el hombro, por ejemplo, este es el redondo menor, la cabeza larga del tríceps, y en el espacio se puede visualizar el nervio axilar para bloqueos, el nervio radial con sus dos ramas, rama motora y rama superficial, motora profunda o superficial o sensitiva. Aquí vemos, aquí hay que tener un poquitico de ojo y quiero mostrarles, aquí se ve la rama sensitiva del nervio radial y que va a pasar por debajo, aquí está pasando, aquí pasó, aquí nos vamos a devolver, aquí está la rama sensitiva y que pasa por debajo de la vena cefálica. Esto es importante porque a veces durante este paso y durante la canalización se puede, o cuando está en este punto, cuando se va a canalizar esta vena, se pueden llevar el nervio, la rama sensitiva y producir un síndrome de Wartenberg. Es una lesión de la rama sensitiva del nervio radial y produce neuropatía muy dolorosa, muy sintomática y muy incapacitante. Aquí observamos, aquí vemos el nervio femorocutáneo. Hay que buscarlo, miren aquí el nervio femorocutáneo, inclusive este nervio cómo se va dividiendo en ciertas ramitas. Vea que hay 1, 2, 3 ramitas del femorocutáneo. Entonces, este nervio se utiliza para uno bloquearlo cuando hay neuralgias parestésicas. El nervio ciático bífido, aquí vemos un nervio y dos nervios, eso quiere decir que el nervio tibial y el nervio fibular común no están juntos, están separados y por eso se denomina como nervio ciático bífido. Aquí observamos la bifurcación del nervio isquiático o ciático, aquí se observa cómo se separa nervio tibial y nervio fibular común. Miren cómo se van separando, esto es importante sobre todo para los bloqueos. Y aquí vemos
este nervio fibular profundo, aquí vemos la arteria, y aquí este punto negrito, hipoecoico, para que me entiendan, que va a pasar por encima de la arteria. Ese es el nervio fibular profundo. Aquí observan, miren cómo viene y cómo pasa por encima. Es una relación estrecha entre la arteria, aquí viene cómo pasa. Es importante visualizarlo para uno igual pues poder ubicarlo y hacer algunos complementos de analgesia. La primera pregunta nos la hace el doctor Rafael Mendoza desde Perú. ¿Cuál sería la importancia de poder angiocolor Doppler en la patología traumática del codo, doctor? Patología traumática, a ver, la patología traumática realmente no va a tener ningunos signos ecográficos inmediatos, a no ser que eso se cronifique y ya sí produzca ese proceso inflamatorio que con el tiempo vaya a producir esa vascularización pues en la remodelación, por ejemplo. Por ejemplo, las fracturas que van a pasar unas 2-3 semanas y la vascularización la toma uno como un criterio de curación o de formación en la curación de la fractura. Pero traumática aguda realmente no. Las lesiones traumáticas crónicas son las enfermedades por sobreuso que realmente sí pueden terminar haciendo algunos efectos inflamatorios crónicos que pueden estar caracterizados por neovascularización. Bien. La doctora Claudia Vázquez nos pregunta, ¿cuáles serían las principales maniobras dinámicas a realizar para la exploración del hombro, doctor? No, las maniobras dinámicas son las de pinzamiento subcoracoideo y subacromial. Y algunas maniobras dinámicas para mirar si hay pinzamientos a nivel del ligamento coracoacromial, que también es otra estructura que también puede producir ahí unos síndromes de pinzamiento en el hombro. Pero cualquier maniobra clínica que uno haga o que sepa hacer y que tenga el ecógrafo, lo puede hacer bajo visión ecográfica, así sea en rodilla, por ejemplo, esas inestabilidades de los ligamentos colaterales, hay que hacerles maniobras dinámicas con ecografía para mirar ese desplazamiento. Pero cualquier maniobra dinámica se puede utilizar. El doctor José Machado nos pregunta, ¿es posible ver las poleas de los dedos con traductores de 12 MHz lineal? Es posible ver las poleas realmente. Aunque se puede, entre más altas sean las megahertz, es mejor, se van a visualizar, pero se pueden ver sobre todo las que están en la falange, las pares, la 2 y la 4. Lo que es la 3 y la 5 son más difíciles de visualizar, porque son más pequeñas. Entre más distal, más pequeñas son y más difícil. Pero la 1, la 3, la 1, la 2 y la 4 son las que más se pueden visualizar. Perfecto. La doctora Carla Afre pregunta, ¿qué maniobras recomienda utilizar para la evaluación del síndrome del túnel del carpo? Para el túnel del carpo, más que maniobras, son algunos signos ecográficos que están descritos para hacer el diagnóstico por ecografía, ¿cierto? Pero muchos fisiatras inclusive recomiendan utilizar los dos, la electromiografía más la ecografía, como complementarios, no de forma independiente. El doctor Rafael Mendoza pregunta, ¿qué maniobra recomienda para realizar la ecografía de los aductores del muslo, doctor? Más que maniobra es la posición del muslo, ¿cierto? Que es una posición como en rana, ¿cierto? Hacer una pequeña flexión de la cadera con una flexión de rodilla y una rotación de la cadera. Y así hacer la maniobra es decirle al paciente que trate de levantar el muslo para ver cómo se contraen los aductores y ya ahí visualizar si hay o no lesión de uno de los músculos de los aductores. El que más se lesiona es el largo. Ese es el que más se lesiona. El brevis no se lesiona tanto y el magnus es muy raro pues uno escuchar lesiones del magnus. Y ya ahí, en ese punto, si hay lesiones del magnus, ya sí hay que utilizar resonancia para poder visualizar, porque es un músculo muy profundo para verlo por ecografía. El doctor Anderson Manares pregunta, ¿es frecuente la bursitis traumática del codo? ¿Y cuál sería su diagnóstico diferencial, doctor? La bursitis traumática, pues eso va a depender del tipo de deporte o del tipo de actividad, obviamente, ¿cierto?
Y el diagnóstico diferencial, las bursitis ya por enfermedades sistémicas que puedan producir inflamación a nivel de la bursa del codo. Pero si es traumática, si uno tiene el antecedente de trauma y hace la ecografía y encuentra bursitis, con seguridad que es una bursitis traumática. Nos preguntan, la lesión llamada del golfista, ¿qué tan frecuente es, doctor? ¿Y qué hallazgos encontraríamos? Ese término a veces no es mejor, es mejor no usarlo, porque inclusive, y a mí me han dicho pacientes que uno les dice que tiene un codo de golfista y él me dice, pues es que yo no juego golf, entonces ¿cómo voy a tener un codo de golfista? Entonces mejor no utilizar eso porque a veces el paciente se puede enredar y sobre todo pues el nivel que pueda encontrar uno en el paciente. Entonces el término de codo de golfista es la misma epitrocleitis y son las características muy similares a la epicondilitis del tendón del extensor común. Pero recuerden que no todo lo que duela en epicóndilo o en la epitroclea es epicondilitis o es epitrocleitis. Hay que tener, para eso la ecografía, para uno empezar como a hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, como les mostré en una diapositiva, las epicondilitis puede tener una gran cantidad de origen del dolor y en esa área del epicóndilo. Lo mismo pasa en la región medial, en la epitróclea. Ya, el doctor Víctor Naula nos pregunta, ¿las entesopatías del tendón rotuliano es mejor valorarla con el paciente en carga? Creería que él dice que en carga sería apoyado o algo, creería yo. El tendón rotuliano, inclusive en algunas partes a nivel mundial, recomiendan hacer la ecografía de rodilla con una flexión de 30 grados, que uno le pone una almohadilla o le pone una toalla enrollada y la mete debajo de la rodilla y eso hace que la rodilla tenga una flexión de 20-30 grados. Yo soy un enemigo 1A de utilizar ese tipo de cosas. La rodilla debe estar completamente relajada en extensión. ¿Y eso es por qué? Porque hay patologías como en el tendón patelar, que puede haber tendinopatías patelares con vascularización, con la flexión de 20 grados o de 30 grados, los vasos se van a colapsar, se van a obliterar y no va a haber flujo. Entonces se va a perder un signo ecográfico muy importante como la neovascularización en una patología importante como es la tendinopatía patelar. Entonces realmente la rodilla debe estar en completa relajación, extendida, sin ninguna contracción. Una última pregunta, el doctor Freddy Romero pregunta, ¿cuánto considera normal los valores del nervio radial y cubital? Yo realmente no conozco los valores normales del nervio radial y del cubital, porque es que esos nervios, sobre todo, por ejemplo, el radial, que es un poquito más aplanado, que tiene dos ramas o que se va a separar en dos ramas, es muy difícil determinarle el volumen. La ventaja del nervio cuando está patológico es que va a cambiar de característica ecográfica, va a tener un engrosamiento. Para eso está el estudio comparativo, entonces y en corte transversal. El corte longitudinal es para ya confirmar si hay o no patología, entonces uno le hace lado normal y lado patológico y va a ver la diferencia de volumen. Al encontrar ese volumen, ya ahí uno puede hacer la medición y hacerlo comparativo. Obviamente con la sintomatología clínica también. Bueno, doctor, estas fueron algunas de las preguntas por cuestiones de tiempo. Creo que vamos a dar por terminada la charla. Agradecerle nuevamente por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación, doctor Giraldo. No, realmente gracias a usted, Jesús, por confiar desde el primer momento que nos conocimos. Lo mío y la pasión de esto es la ecografía musculoesquelética. Y soy un estudioso enfermo, casi que patológico de la ecografía musculoesquelética. Gracias nuevamente, doctor. Próximamente estaremos enviándole invitación para nuestro curso de ecografía musculoesquelética en miembro superior que estaremos aperturando con el doctor Juan Felipe Giraldo. Así que los invitamos a que se mantengan pendientes a nuestras redes donde les estaremos informando. De esta manera, pues en Centrus seguimos firmes en nuestro compromiso en fortalecer y difundir el buen uso y aplicaciones del ultrasonido. Agradecer nuevamente a todos por su asistencia, así como nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinion Medical System desde Corea del Sur.
Cuídense mucho, que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad.